Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 210. Recordamos la etiqueta de la semana, orgullosos de nuestras raíces. Recordamos nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros, 412-065-1749. Tema de introducción, foro político y académico de situación en Colombia. Aquí tenemos el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, en compañía del ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, dieron inicio al foro político y académico de situación en Colombia, que se desarrolló en las instalaciones de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede principal de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de debatir, analizar y evaluar cuáles serían las perspectivas para que ambas naciones salgan adelante en materia económica, cultural, turística, entre otras áreas de intercambio comercial. El canciller mencionó que el foro fue un espacio que contó con la participación de más de 60 personas, delegados que debatieron acerca de la situación sobrevenida en Colombia, quienes elaboraron una serie de propuestas que se entregan al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y que forman parte de la cooperación, solidaridad y el apoyo mutuo. Se propuso la realización de un amplio proceso de discusión entre actores políticos neogranadinos con la mediación directa de la República Bolivariana de Venezuela. El diplomático venezolano dio a conocer un comunicado donde indica que la sede de dicho proceso sería Caracas para la realización de las deliberaciones políticas facilitadas por la mediación venezolana con la participación de la CELAC y el ALBA TCP. Vamos a pedir un video con Iván Gil y venimos con el comentario. En vista de los acontecimientos sobrevenidos en la República de Colombia en los últimos días, que todos hemos visto, y sobre todo también evaluando la relación que tenemos especial con la República de Colombia, desde Venezuela queremos precisamente ponernos a disposición de Colombia, de su estabilidad, de su gobierno, para lograr mantener una estabilidad que nos ayude a seguir avanzando en la senda que ya hemos transitado en los últimos 2 años, que como el presidente Nicolás Maduro lo expresó hace algunas semanas, es un camino que tenemos que transitar juntos, siempre bajo el respeto de la libre autodeterminación, de la soberanía de los pueblos, del principio de no intervención en los asuntos internos, sino más bien viéndolo hacia la relación entre Colombia y Venezuela. Bueno, interesante esta reunión entre el jefe de las Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, y el ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, foro político y académico de situación en Colombia. Bueno, allá en Colombia hay varios temas que discutir, pero el más priorizado, diría yo, es que el mismo presidente de la República de Colombia ha declarado a los colombianos y al mundo que está siendo víctima de un golpe de Estado en desarrollo promocionado por el Consejo Nacional Electoral, quien lo está imputando ahí de algunas irregularidades. Cuando el mismo presidente denuncia, bueno, hay que prestarle atención. La hermana República de Colombia tiene un poco más de 70 años en guerra con grupos alzados en armas. No ha sido posible un verdadero proceso de paz, ni el del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que se firmó ahí con bombos y platillos después de 4 años de negociación, y se suspendieron ya definitivamente los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Una república que desde el Bogotazo, en mayo de 1947, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, vino después la dictadura del golpe militar de Rojas Pinilla, y después aparecieron pues desde Marquetalia varios grupos guerrilleros, algunos ya desaparecidos y otros que aún se mantienen en armas, como el Ejército de Liberación Nacional. Lamentable
el presidente Gustavo Petro le quedan aún todavía 2 años de gobierno, apenas ha cumplido la mitad de su periodo. En el mes de agosto creo que asumió él del 2022, 2024, le toca a él entonces en el 2026 un golpe de Estado institucional en marcha, y nosotros no podemos hacer caso omiso. Nuestro presidente de la República, los presidentes de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué dirá la Organización de Estados Americanos? No lo sabemos. ¿Qué dirá la Organización de las Naciones Unidas? No lo sabemos. ¿Qué dirán los Estados Unidos de Norteamérica? Seguro están detrás de esa maniobra de golpe institucional, como lo hicieron con Zelaya, como lo hicieron con Dilma Rousseff, como lo hicieron con el presidente Lugo de Paraguay, y como lo hicieron con el presidente Castillo de Perú, y como intentan hacerlo con la presidenta de la República Libre y Soberana de Morazán de Honduras, con Xiomara Castro, y otros intentos fallidos de otras naciones latinoamericanas y caribeñas. A nosotros nos afectaría muchísimo un golpe de Estado allá en Colombia, porque imagínense ustedes, ¿quién colocaría a un presidente títere ahí? Por supuesto, dirigido de los Estados Unidos de Norteamérica, de la derecha, o un militar. ¿Qué pasaría entonces con los 7 millones de colombianos que viven en nuestro país, con los refugiados, con los desplazados por el conflicto de la guerra interna de Colombia? Esperemos que esto no suceda, y el presidente Gustavo Petro, aún con algunas diferencias que tengo yo con él en cuanto a sus políticas blandas contra el imperialismo norteamericano, no se expresa ni dice nada del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, que convirtió a los empresarios colombianos en outsourcing. No dice nada sobre las 7 bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica ahí en Colombia. No ha dicho nada sobre la erradicación de la siembra de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, las drogas, la marihuana, la cocaína, la heroína, el transporte, el traslado por el Atlántico caribeño y por el Pacífico a los Estados Unidos de Norteamérica y a Europa. Bueno, nosotros quisiéramos que el presidente de la República, yo particularmente, que soy un alcalde de un municipio próspero, Almirante Padilla, fui electo por un pueblo, a mí me gustaría terminar en verdad mi periodo, al menos que lo hubiese estado haciendo mal, y a la mitad del periodo que ya pasó, ya no toca constitucionalmente, sea el mismo pueblo el que me sustituya o destituya. No es mi caso, tampoco es el caso del presidente Gustavo Petro. Déjenlo gobernar, dejen que termine su periodo, y que bueno, después los tribunales terminen de hacer exhaustivamente sus averiguaciones, y si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña o por cualquier causa que se le esté acusando, en verdad el veredicto final sea el veredicto que ha asumido muy responsablemente el pueblo de Colombia por haberlo elegido mayoritariamente como su presidente para el periodo 2022-2026. Aquí tenemos otra noticia. Estados Unidos impone sanciones contra los sectores de Irán por ataque a Israel. El gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de nuevas sanciones contra la industria petroquímica de Irán en respuesta al ataque con misiles que la República Islámica realizó contra Israel el pasado 1 de octubre, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Las sanciones afectan a todo el sector, así como una veintena de buques y empresas con sede en el extranjero. Según el Departamento del Tesoro, buscan aumentar la presión financiera sobre Teherán y limitar la capacidad del régimen para obtener los ingresos necesarios para desestabilizar la región y atacar a los socios de los Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bakai, condenó este domingo la medida de la administración de Estados Unidos de imponer sanciones contra el sector energético del país y la ha calificado de ilegal e injustificable. Añadió que la imposición de las sanciones anti-iraníes, entre otras medidas, alienta a los sionistas a continuar con la masacre de gente inocente y pone en peligro la paz y la seguridad de la región y el mundo. Bueno, bien dicho por el ministro de Exteriores de iraní, Esmail Bakai. Bueno, este es el descaro ya.
el caradurismo del imperio hegemón criminal de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién más va a seguir sancionando a Irán? El pueblo iraní decidió en 1979 derrocar al Shah de Irán a través de Khomeini, el líder espiritualista del musulmán, del Islam, y desde entonces vienen desarrollando políticas presidencialistas como debe ser. Yo no veo Irán invadiendo, ni amenazando, ni enviando portaaviones, soldados, aviones, barcos, buques de guerra a ninguna parte del mundo. Al contrario, el imperio sionista de Israel sí ha atacado a Irán. No solamente que lo ha atacado con misiles y drones, sino que también ahí mismo en Teherán asesinaron del Mossad y del mismo ejército apertrechado del sionismo Israel, financiado y apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica, por la Unión Europea y por la OTAN, al líder del movimiento de resistencia Hamas, ahí en Teherán. Y después se fueron al Líbano, ahí en Beirut, y asesinaron también a Aldo Rak, el jefe y líder del el grupo de resistencia Hezbollah. Y ahí quieren también meterse con Siria, pero ahí están resistiendo las milicias de Siria, que ha sido asediado estos últimos 15 años también por el imperio norteamericano y la Unión Europea. Bueno, ahora más sanciones a Irán, a la industria petroquímica. Bueno, yo diría a Irán, ¿qué es eso para Irán? Una potencia económica, el antiguo imperio persa, miembro de los BRIC, una nación petrolera, hermana de nuestro gobierno y de nuestro pueblo, su gobierno y su pueblo. Más sanciones sobre la petroquímica. ¿Y por qué no sancionan a Israel? ¿Por qué siguen financiando a Israel? Estuve leyendo por ahí que el financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica para el genocidio de todo lo que tiene que ver con la etnia palestina ha sido de 17.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares gastados en equipos bélicos, militares, fusiles, municiones, helicópteros, barcos, ametralladoras, cualquier cantidad de equipos sofisticados para masacrar y mantener el segundo holocausto de la humanidad como el que tienen 75 años después de la inauguración del Estado sionista de Israel. Yo creo que ya está bueno y la Organización de las Naciones Unidas debería de dar ejemplo, o los mandatarios de las otras potencias del mundo deberían de dar ejemplo ya de parar esa guerra, una coalición internacional que pare esa guerra. Ya Israel, Estado sionista, le está declarando la guerra a todo el Medio Oriente y piensa expandir esa guerra a todo el mundo, aquí a Latinoamérica, al Caribe. Ya eso lo denunciamos en el programa de la semana pasada. Provocar la tercera guerra mundial, bueno, es que desaparezca toda especie humana, animal, vegetal en el globo terráqueo. Así que bueno, yo creo que lo que menos pesa en estos momentos es un embargo más a la industria petroquímica de Irán por los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el mundo, los pueblos del mundo y los gobiernos honestos, transparentes, sensatos, demócratas del mundo deberían de condenar, embargar y sancionar todo el tráfico, la producción de armas de los Estados Unidos de Norteamérica, imperio criminal, que usa los recursos de los países que invaden, de los países que tienen sus dólares en cuentas de bancos norteamericanos para financiar la fabricación del poder armamentístico y comercializar con ellos y apoyar a aquellos países que como Israel se prestan a la guerra para expandir en nombre de ellos, también igual que Ucrania, la misma OTAN y sus socios de la Unión Europea. Hay un nuevo reacomodo de un nuevo orden geopolítico, un nuevo orden económico mundial. ¿Y eso es a través de qué? De los BRIC, pero es información, opinión y noticias que vamos a comentar en los próximos temas que tenemos aquí en Visión Geopolítica. Así que bueno, vamos de una vez a sesión Visión Geopolítica. Visión Geopolítica.
El fin de la dolarización parece estar cerca. ¿Saben por qué? Aquí te lo diremos claramente. El mundo gira y gira, y en el tablero de la geopolítica de cara al nuevo orden mundial se están moviendo las piezas económicas, las cuales apuntan al fin de la hegemonía del dólar. Esto no lo digo yo, el mismo Donald Trump, hoy candidato a la silla presidencial de la Casa Blanca, lo reconoce. And we will keep the U.S. dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Sir, we would like very much to get back to the dollar immediately. Thank you very much. It's so easy. I don't know. Pues bien, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada económica y no está dispuesta a sacrificar su moneda, la cual ha sido utilizada como arma de guerra para oprimir a los pueblos que deciden ser libres y soberanos. Entre ellos Venezuela, país que ha pagado un alto precio en su economía por la imposición de más de 930 medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, Venezuela ha logrado dar pasos significativos gracias al programa de recuperación económica, aunque voceros de la extrema derecha nacional intenten invisibilizarlo y pretendan imponer un banco central de Venezuela paralelo, como un plan para desestabilizar al país. Así lo denunció recientemente el presidente Nicolás Maduro, señalando directamente al economista opositor José Guerra, quien por cierto viene de las filas de Primero Justicia y además impulsó la campaña de Edmundo González y María Corina Machado. Este señor se ha dedicado a dar pésimos pronósticos sobre la economía venezolana, entre ellos que el crecimiento de la economía sería inferior al 4%, cuando la realidad es totalmente opuesta. De acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela, el Producto Interno Bruto del país creció en 8,78% en el segundo trimestre de 2024, después de un aumento del 8,40% en el primer trimestre. Las actividades petroleras y no petroleras crecieron en 11% y 6,5% respectivamente en el segundo trimestre. El tipo de cambio oficial se ha mantenido entre 36 y 38 bolívares, mientras la inflación acumulada de enero a septiembre de 2024 es de 11,5%, significativamente menor que el 104,9% del mismo periodo en 2023. Y miren este otro dato. Las transacciones comerciales en divisas, incluyendo al dólar, tocaron en febrero su menor nivel desde junio de 2019, pasando del 52,7% en mayo de 2023 al 45,1% en febrero de 2024, a medida que las transacciones en bolívares en el país aumentan. Esto según cifras de la consultora venezolana Ecoanalítica. Es decir, la economía venezolana se ha venido fortaleciendo y siendo cada vez menos dependiente del llamado dólar criminal. Y aunque José Guerra, fiel al programa de liberación y privatización económica de María Corina Machado, diga lo contrario, hay organismos como Conindustria que ya avisoran lo que se viene. Ahora bien, la pretensión de desestabilizar a Venezuela económicamente no es casual, cuando a la vuelta de la esquina se encuentra la cumbre de los BRICS, donde Venezuela probablemente pueda ingresar como miembro de este bloque, el cual representa más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial, el 30% del territorio global, el 18% del comercio internacional, el 45% de la población mundial, el 25% de las inversiones extranjeras directas y el 33,6% de la producción mundial para 2028. Y vean, uno de los planes de los BRICS es el lanzamiento de un nuevo mecanismo de pago internacional similar al SWIFT, que incluye las monedas digitales y la interacción de los sistemas de pago de otros países y otras monedas distintas al dólar. ¿Qué tal? Esto resulta interesante para quienes apuestan al desarrollo económico de Venezuela, pues estamos hablando de un mecanismo efectivo que limita o reduce la hegemonía del dólar y por consiguiente el chantaje y la extorsión de las presiones estadounidenses. Y usted se preguntará, si todo eso es positivo, ¿por qué la oposición venezolana está preocupada? Bueno, por la posibilidad de que las sanciones, el arma más poderosa que Estados Unidos y sus aliados han utilizado con la pretensión de acabar con el gobierno bolivariano, no funcionen frente a un nuevo sistema internacional financiero que las evada. Hemos visto cómo, para qué y por qué usan las sanciones. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor. Entonces, ¿está o no desesperada la extrema derecha nacional e internacional por lo cerca que está el fin de la hegemonía
hegemonía del dólar. Aquí te lo dijimos claramente. Bueno, aquí en Visión Geopolítica, el tema central, impacto de la desdolarización global de la economía en la geopolítica. Tremendo título. Y para llegar nosotros a este tema, de ese impacto, nosotros vamos a retrocedernos un poco a lo que ha pasado en la historia del dólar en los últimos 50 años del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo. Tras el impacto que sufrió la economía global en el crack económico del 29 y tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, para 1944, la recién fundada Organización de las Naciones Unidas, ya en el tercer trimestre de ese año, la Organización de las Naciones Unidas convoca a 44 naciones lideradas por esos países aliados que dicen ellos ganaron la guerra, como Estados Unidos de Norteamérica y otros países. Esas 44 naciones se encontraba entonces Rusia y también la China, aunque después ellos no estuvieron ahí porque en la convocatoria que se hizo ahí en Bretton Woods, que en los Estados Unidos de Norteamérica ese año se hizo con la idea de que esa conferencia llegara a los acuerdos de la política monetaria y financiera global. Por lo tanto, de ahí, de esos acuerdos, se deriva el Fondo Monetario Internacional y el BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que después conocemos como Banco Mundial, y muchos años después el GATT y la Organización Mundial de Comercio, que es la regularización del comercio. Lo más importante de esos acuerdos fue que estos 44 países decidieron que fuera la moneda, la divisa de los Estados Unidos de Norteamérica, el dólar, el que llevara la batuta o prevaleciera en las transacciones a nivel global como una moneda única que estabilizaría un tipo de cambio único con las demás monedas de las otras naciones participantes de esos acuerdos de Bretton Woods. Ahí, por supuesto, no participaron las llamadas hoy naciones emergentes o de subdesarrollo o del tercer mundo, porque todavía para esa época, en esa década de 1940, 1950 del siglo pasado, habían muchas colonias en América Latina y el mundo que todavía eran países colonias, ya hoy, claro, repúblicas independientes. Ante ese compromiso de la estabilidad monetaria y financiera global, todos estos países asumen el dólar como la única moneda con un tipo de cambio fijo, es decir, si un dólar costaba 4 marcos alemanes, un yen japonés costaba 2 y así sucesivamente, esa estabilidad debía de prevalecer mientras ese acuerdo se mantuviera. A cambio, estas naciones le solicitaron a los Estados Unidos de Norteamérica que establecieran ellos también el patrón oro, es decir, por cada divisa o cada billete, cada dólar norteamericano lo estuvieran respaldando en oro, y calcularon el precio de la onza Troy del oro en $35. Así se da inicio a este matrimonio de estabilidad monetaria financiera en todo el mundo. A partir de 1944 después de la guerra, se dio ahí también lo que conocemos como el Plan Marshall para la reconstrucción de los destrozos que hizo el holocausto de la guerra. Y ese acuerdo de Bretton Woods, aun cuando favoreció mucho a los Estados Unidos de Norteamérica, porque los Estados Unidos de Norteamérica tenían la manera de fabricar los dólares y de recibir a cambio el oro de los demás países que de una u otra manera necesitaban el oro para las transacciones de cambio e intercambio de sus bienes y servicios a nivel global. Aun cuando la tecnología de las comunicaciones, la internet, la autopista online no existía, bueno, ahí había una cámara de compensación que fue creada ahí en Europa, exactamente en Alemania, para que estas transacciones pudieran tener vialidad. Lo cierto es que el dólar se apodera entonces de todo el intercambio global, de toda la actividad comercial. El dólar era la divisa que prevalecía, aunque los países mantenían sus monedas nacionales, pero a un tipo de cambio fijo, y
el valor del oro estaba respaldado por, del dólar estaba respaldado por un precio de la onza de oro de $35. Así llegamos 1944, 1971. Tenemos por aquí 7, 6 menos 4, 2, 0, 27 años después exactamente, en agosto, 22 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos de Norteamérica decreta la culminación del patrón oro y establece la política del patrón dólar, es decir, cada dólar ya no estaba respaldado por el dólar el oro que costaba entonces $35 la onza, sino que estaba respaldado por $1. Imagínense ustedes, ellos tenían la máquina de hacer los dólares, tenían la hegemonía del comercio internacional por esos dólares que tenemos. Esto causó, por supuesto, impacto en todas las naciones miembros de ese acuerdo de Bretton Woods por las devaluaciones que de una u otra manera, y el mismo Estados Unidos de Norteamérica aprovechó esa decisión del presidente Nixon para enriquecerse en cuanto a que habían más dólares en la calle, y con eso tendría mucho más tiempo para recuperar su economía. Hay un dato específico, que en las arcas de la FED, de la Reserva de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos, no había ni siquiera el 20% del oro que las demás naciones miembros habían depositado ahí para respaldar y mantener los tipos de cambio fijos. De esa manera los Estados Unidos, por supuesto, o en los Estados Unidos se creó la bonanza ficticia que desde el acuerdo de Bretton Woods hasta 1971 y de 1971 también se mantuvo en detrimento de las otras economías, sobre todo de los países globales, de los países emergentes que hacen vida en todo el comercio internacional. Los commodities como el petróleo, los cereales, el oro, el cobre, cualquier cantidad de commodities que se transan en las bolsas de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, de la China, algunos se revalorizaron y otros se devaluaron porque la necesidad de estas economías emergentes que tenían gran cantidad de dólares no podían pues ir a recibir, a llevar a los Estados Unidos esos dólares y recibir sus dólares, cosa que ahora están haciendo. Y es por eso que este tema, la geopolítica de la desdolarización, es porque ¿qué van a hacer ahora los líderes del mundo que están, que afectan la economía de los Estados Unidos de Norteamérica? La desdolarización no es sino que ya el dólar no va a ser la divisa hegemona, digámoslo de esa manera, en las transacciones internacionales de cambio e intercambio, porque ahora tenemos nuevas divisas fortalecidas en naciones ricas de crecimiento económico como la China. El yuan de la China está, por supuesto, en estos momentos en el Pacífico, con sus socios en la Unión Europea, en América y el mundo, dando que hacer en las transacciones transfronterizas. Es decir, ya no es necesario la utilización del dólar como divisa, aunque sabemos que el dólar tiene el control en materia energética del 80% de la energía que se transa en el mundo se hace a través de la divisa del oro. Pero ahora con el peso BRIC, es decir, con los miembros fundadores del BRIC, de la China, la India, Sudáfrica, Brasil y Rusia, y los nuevos miembros para llegar a 11, y los nuevos miembros incluyendo a Venezuela, porque estamos en vías de formar parte de los BRIC ahora en la convención o en la cumbre de Kazán, allá en Rusia. Por supuesto, cada día la economía global va a depender menos de la divisa norteamericana del dólar, y esto va a traer a sus líderes un problema muy grave, porque la economía norteamericana va a tener que recibir toda esa cantidad de dólares que tiene regados en el mundo, porque las naciones con la moneda BRIC se van a fortalecer sus divisas nacionales en contra de la divisa del oro, del dólar, que va a dejar de ser en verdad una divisa de uso global para las transacciones de energía, petróleo, gas, carbón o cualquier otro material o cualquier materia prima
o cualquier commodity. Ya no va a haber una sola infraestructura o una cámara de compensación, una plataforma SWIFT que maneje el mecanismo de todas las transacciones internacionales globales, porque ya Rusia está haciendo negocios con el resto del mundo en cuanto a su petróleo, a su gas y a sus necesidades que tiene de exportar. Rusia es un granero ahí en Europa, es un país fuerte en producción de petróleo y en producción de gas. Bueno, ellos están cobrando ahora mismo en su moneda, los rublos rusos, o en oro. Es decir, ¿para qué tener negocios en dólares? Se preguntaría uno. Bueno, imagínense ustedes esas naciones que a los Estados Unidos de Norteamérica les provoca para saquearlas, para robarles, hurtarles sus materias primas, sus grandes corporaciones, o establecer ahí sus grandes corporaciones. ¿Qué es lo que hacen? Que la divisa que tienen estas naciones poderosas como Rusia, ¿verdad?, que le congelaron con este embargo económico que está soportando unos 200.000 millones de dólares, y se han gastado los 200.000 millones de dólares, ya no solamente los intereses, sino también el capital. Cuando termine el conflicto Ucrania-Rusia y Rusia quiera cobrar, ¿qué va a pasar? Porque no tiene derecho los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente. Todavía esas son las manifestaciones económicas negativas del acuerdo de Bretton Woods, que se estableció el dólar como divisa de uso e intercambio mundial, global, internacional, que aun cuando en 1971 por decreto del presidente Nixon, ya el dólar no tiene como patrón el oro, sino un dólar, pero ellos fabrican los dólares, tienen un déficit fiscal superior al 200%, tienen dólares regados en todo el mundo, han embargado a naciones de los 5 continentes, y esos fondos, esos dólares los tienen ellos. Bueno, imagínense ustedes ahora en una actividad económica legal, los chinos le devuelvan los dólares o paguen la deuda que tienen con los Estados Unidos en dólares. Bueno, y tienen sus dólares y me lo abonas a la deuda. Y que lo mismo hagan los países de la Unión Europea, y que lo mismo hagan las naciones emergentes del mundo, y que la gente prefiera hacer negocio con el bloque político económico BRIC, que las naciones libres e independientes del mundo quieran hacer negocios con sus propias monedas, que se creen nuevas plataformas SWIFT o nuevas cámaras globales de compensación de todos los bancos centrales, para que no sea el dólar el que siga dominando la actividad económica global, ni en la energía, que tienen ellos el 80%, ni en cualquiera otros commodities, sobre todo menos en alimentos. Ellos tienen el control total de la fabricación de armas del mundo, con todos esos dólares que retienen a través de los embargos económicos, las sanciones económicas y las medidas coercitivas unilaterales. Invertir en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, hay que tener ahí mucha inteligencia, porque cuando a ellos no les conviene un gobierno aquí o allá, los intereses de las corporaciones, de las empresas, las materias primas que tengan esas naciones, inmediatamente se las embargan, se las confiscan, como pasó en Venezuela con la corporación Cico. Volver a recordar al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se rompe en verdad lo que era el patrón oro, con cualquier ciudadano común y corriente, cualquier obrero podía negociar con su moneda el oro para respaldarse, en verdad, con un material valioso, precioso. Ya ahora en el acuerdo de Bretton Woods eso desapareció, porque solamente los estados a través de sus bancos centrales podían hacer esas transacciones. Por eso, por supuesto, hubo levantamientos, hubo protestas y huelgas en todas las naciones del mundo, buscando en verdad para las poblaciones más vulnerables, más desposeídas, que sus monedas nacionales pues tuvieran mayor poder adquisitivo. La desdolarización total, que desaparezca el dólar, eso no va a suceder, no va a suceder. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra en el Medio Oriente, la guerra del Estado sionista de Israel contra los países árabes, la guerra económica, comercial y el doping que le tienen a las exportaciones de la China y otros países de Asia, no van a ser definitivamente suficientes para sacar del mercado el dólar. Yo creo que en los próximos 25 años ni en los próximos 50 años, pero de que va a haber mayor competencia, de que va a haber ventajas comparativas y ventajas competitivas en monedas, nuevas monedas o monedas ya tradicionales,
como el yen, como el yuan, como el rublo, como la moneda BRIC, eso por supuesto va a reducir que la divisa norteamericana va a ir cediendo espacios en las actividades económicas globales y entonces la desdolarización como tal, su final, su muerte no llegará, pero sí habrá espacios en la economía mundial para que el multilateralismo económico le dé uso a monedas más fuertes y de gobiernos más responsables. Creo que hasta aquí está bien el tema que bautizamos impacto de la desdolarización global de la economía geopolítica. En verdad, un tema que me apasiona. Mirar uno la conferencia de Bretton Woods allá en Estados Unidos para la estabilización monetaria y también para la estabilidad financiera de la economía global. Bueno, ha sido un placer este tema. Yo estaba haciendo aquí más señas que el COAC de Tercera de las Águilas del Zulia para que me trajeran aquí la gente que me escribe. Bueno, vamos a saludar entonces aquí a Verónica López. Qué bien que se invierte en el municipio de Almirante Padilla de la mano de nuestro alcalde economista Alberto Sobalbaro. Gracias, Verónica. Oscar Pineda, la modernización es clave para nuestro desarrollo. Claro que sí. Hugo Silva, Almirante Padilla se agiganta, paso firme. Gracias, alcalde. Raúl Martínez, las obras de crecimiento como comunidad. Marco Antonio, la nueva infraestructura es un gran aporte a la seguridad de todos. Alberto González, sigamos trabajando juntos por un Almirante Padilla mejor, en sintonía con el mejor canal informativo del Zulia. Gracias, Alberto. María Guerrero, las mejoras en el servicio de agua son notables, gracias a nuestro alcalde Alberto Sobalbarro. Luis Rodríguez, el Boulevard Don Víctor Alvarado es un lugar hermoso ahora. Claudia Rojas, el progreso es evidente gracias al alcalde y a todos los involucrados. Andrés Castro, las mejoras en la infraestructura eléctrica son un alivio para los isleños. Isabel Fernández, el trabajo conjunto con los consejos comunales es inspiración. Natalia Salazar, estoy orgullosa de vivir aquí y ver estos cambios. Gabriela Fuenmayor, en sintonía con el mejor programa del Zulia. Agradezco al alcalde Alberto Sobalbarro y a todos los por mantener nuestras playas limpias y a todos los contribuyentes. Lucía Castro, me siento esperanzada por el futuro de Almirante Padilla, venceremos, claro que sí. Aquí tenemos Gabriela Castañeda, es alentador ver cambios tangibles en este corto tiempo, gracias alcalde. Ricardo Morales, en sintonía desde Isla Toas, espero que continúen con esta excelente gestión, espero por más noticias positivas, claro que sí, todos los días. Marco Bravo, el cambio en la distribución del agua es notable, gracias alcalde Sobalbarro. Galáctica 100.9 FM, saludos. En sintonía, saludos tarde, saludos todo el personal que labora en la estación. Bueno, saludos a todos los trabajadores y trabajadoras de Galáctica 100.9 que transmiten todos los martes de 1 a 3 de la tarde y los domingos de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Samuel Vera, sigamos apoyando estos cambios positivos en nuestra comunidad. Eddie Aguirre, una semana plena de bendiciones para el pueblo nigalense. Victorias continuas, gracias alcalde, gracias a Jesús de Nazaret. Enhorabuena alcalde. Bueno, saludo al profesor Eddie Aguirre, hermano y asesor de este alcalde. Roxaida Chacín, viendo el mejor programa del Zulia en familia. Saludos alcalde, que Dios lo bendiga. Salúdame ahí a Iris. Kendry Atencio, saludos alcalde, en sintonía. Juan Pérez, increíble ver cómo el municipio de Almirante Padilla se transforma, gracias alcalde. María García, la nueva infraestructura es un gran avance para nuestra comunidad. Carlos Torres, cada mejora cuenta, gracias por el esfuerzo alcalde. Ana María, en sintonía el mejor programa. Sofía Martínez, qué alegría ver el progreso de nuestro municipio. Laura Fernández, aplauso para quienes trabajan por nuestro municipio, gracias a nuestro alcalde. Clara Ruiz, Almirante Padilla, siempre adelante, venceremos. Fernando Díaz, en sintonía, vamos por más, avancemos en nuestra infraestructura. Bueno, en verdad, gracias a todos, bendiciones a todos ustedes por estos saludos y por esta simpatía que tienen con este programa Visión Global Más Plus y por supuesto con la gestión que desde Almirante Padilla con todo un equipo junto al pueblo estamos nosotros construyendo. Vamos de inmediato a un video de cierre de este segmento número 4 y regresamos con Visión Global Más Plus segmento número 5.
Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento.